Número 1. Adrian Newey sin dudas es uno de los ingenieros más laureados en la categoría, dándole autos campeones a equipos como Williams, Red Bull y McLaren. De este último equipo fue miembro entre 1997 y 2005, heredando la oficina de John Barnard, la cual estaba llena de paneles de caoba oscuro y muebles que también eran oscuros. Newey consideró que este ambiente era muy deprimente y mandó a pintar el cuarto de azul pato durante el Gran Premio de Hungría. El problema es que Ron Dennis se encontró con esto por sorpresa y por poco le da un infarto. Según el propio Newey, Ron Dennis se congeló, tragó saliva varias veces y se fue tembloroso, para luego enterarse que se puso a gritar contra su esposa que lo iba a despedir en el acto, ya que Dennis era un poco... bastante maníaco. En McLaren no se podía mover una sola mota de polvo sin la autorización de Dennis, y además tenía como norma que solo se podía decorar y pintar dentro de McLaren con los colores negro, gris o plateado, los colores que utilizaba el equipo por entonces. Por lo tanto, Adrian Newey estuvo a punto de ser despedido solo por darle algo de color a una oficina en McLaren. Número 2. Sainz usa el dorsal 55 de este hace varias temporadas y por ello es curioso cómo se alinearon los números para el Gran Premio de Abu Dhabi 2020. El español finalizaría en la sexta posición, nada raro, pero con esto le dio a McLaren la suma total de 5.555,5 puntos en su historia, en una carrera que tuvo 55 vueltas y cuyo circuito tiene 5,55 kilómetros de distancia. Número 3. Helmut Marko tuvo en sus manos a varios de los pilotos más famosos del mundo, y en la década del 90 entre sus soldados se encontraba Juan Pablo Montoya. En sus días en las inferiores, como miembro del equipo de Marko, apenas llegó a Austria le preguntó a Helmut sobre qué McDonald's era el mejor de todo Graz, ya que el colombiano solo pensaba en comer hamburguesas, pero eso sí tenía una razón. Por entonces Juan Pablo no tenía mucho dinero para comer, por lo tanto comía lo que era más barato y más llenador. El problema es que no hacía ejercicio, lo que sumado a esta dieta le hizo subir de peso, por lo que Helmut Marko le obligó a caminar desde su casa hasta donde se hospedaba Montoya para así obligarlo a ejercitarse al menos 1 hora al día, mejorando su forma física. Número 4. El Gran Premio de Canadá 73 contó con varias particularidades como tener el primer safety car de la historia. El problema es que hubo tanto caos en la pista y con el clima que todos los autos se comenzaron a mezclar. Hubieron varias paradas en boxes en una época donde ir a boxes era algo bastante raro. Y además el pit lane de Mosport era tan estrecho que los autos se comenzaron a apilar y todos perdieron bastante tiempo. Así que el desconocido Howden Gunley se aguantó y paró como último cuando ya nadie se había metido boxes con su humilde ISO Marlboro. Con esto aparecía en las tablas como líder de carrera, mientras que Colin Chapman, jefe del equipo Lotus, movía cielo, mar y tierra con los comisarios, declarando que según sus cálculos, Emerson Fittipaldi era el líder de verdad. Esto lo llevó tan lejos que cuando el brasileño cruzó la meta, Colin se metió al circuito para festejar la victoria, cuando todavía no enseñaba la bandera a cuadros. El que la recibió fue Gunley. Pero Gunley no se creyó la victoria y siguió corriendo pensando que quedaba otra vuelta. Al final del día todos llevaron sus propias tablas reclamando la victoria, la que los comisarios dejaron en manos de Peter Revson de McLaren, mientras que Fittipaldi fue oficialmente segundo y Gunley tuvo que conformarse con una sexta posición logrando solo un punto. Número 5. Sebastian Vettel debutó oficialmente en el Gran Premio de los Estados Unidos de 2007 como piloto de BMW Sauber, reemplazando a Kubica luego de su brutal incidente en Canadá. El alemán haría historia entrando en los puntos y por ello la televisión alemana no encontró nada mejor que llevarle un biberón con leche, un babero y un chupón, para así darle lo que ellos llamaron la leche de los campeones, para que así Vettel creciera fuerte y sano ya que era uno de los más jóvenes en la parrilla. Número 6. Barilla es una marca de pasta bastante famosa proveniente de Italia, pero lo que nos interesa aquí es que el hijo del fundador de Barilla, Paolo Barilla, fue piloto oficial de Minardi entre 1989 y 1990, dejando posteriormente el automovilismo para transformarse en el nuevo jefazo de la empresa. Y como dato de regalo, la marca luego se transformó en uno de los auspiciadores principales de la categoría reina. Número 7. James Hunt tuvo una lucha tan épica contra Niki Lauda en el campeonato 76 que incluso les hicieron una película a su rivalidad. Lo que pocos recuerdan, eso sí, es que su batalla más grande la tuvo contra sus botas de carrera, y es que tenía los pies tan grandes que tenía que recortar la punta para que sus dedos no quedaran aplastados y apretados. Número 8. La época clásica de Fórmula 1 tenía muchísima aura pero también muchísimos funerales. Por este motivo, ya que Stuart, luego de ver como varios colegas se iban con San Pedro y él mismo se quedó atrapado boca abajo con la mitad del cuerpo roto en Spa, decidió siempre competir con una llave pegada a su volante para así evitar quedar atrapado otra vez y quemarse hasta irse al cielo formulero. Número 9. Lando Norris hoy es uno de los protagonistas de la Fórmula 1, pero en el pasado fue bastante activo en las redes. Por ejemplo, en Twitter siempre comentaba acerca de sus aventuras diarias en el
del colegio, mientras que en Reddit posteaba cosas como cuando le dejaron subirse a un Fórmula 1 en McLaren para tomar fotos desde adentro. Número 10. Robert Doornbos fue un piloto bastante único y olvidado dentro de Red Bull, y es que el neerlandés cambió de profesión, era tenista y fue el invitado de honor de Williams al Gran Premio de Bélgica 98, sí, el de la pila de autos. Villeneuve le sugirió probar el motor recomendándole comenzar con las fórmulas inferiores ya que estaba muy viejo para entrar a los karts, así fue subiendo y llegó a la Fórmula 1 en la temporada 2004 con Jordan, teniendo su última temporada como titular con Red Bull en 2006. Y aunque su trayectoria no trascendió, lo que sí lo hizo fue su compañía llamada Kiro, especializada en la producción de juguetes para adultos. Número 11. Derek Daly rondó por 5 temporadas por el paddock de la Fórmula 1 llegando a pilotar para el equipo Williams en 1982, pero todos esos años en equipos humildes que a duras penas se clasificaban a una carrera, lo obligaron a seguir el consejo de la canción del Rubius de Minecraft. Tuvo que agarrar el pico y la pala y se fue a trabajar de minero del oro en Australia junto con su familia y amigos, para así poder seguir compitiendo al máximo nivel. Número 12. Otro link entre la música y la Fórmula 1 ocurrió en la década de los 80. Slim Burgott fue un baterista de la banda Hootenanny Singers, de la cual terminó derivando el famoso grupo ABBA. A la vez, Slim amaba los autos y fue escalando hasta llegar a la categoría reina con el equipo ATS. El sueco siguió colaborando con varios grupos hasta que terminó tocando la batería para ABBA en sus últimos días. La del grupo, él seguía vivo. Por lo tanto, le prestaron el nombre de la banda para ponerlo en los costados de su ATS para así atraer más auspiciadores en un equipo que lo necesitaba bastante. Lastimosamente su trayectoria solo duró 2 años, pero al menos rescató un punto en Gran Bretaña. Número 13. Hamilton tal vez no tenga un hijo humano, pero sí tiene un hijo perruno. Obviamente estoy hablando del famoso Roscoe, que aparte de roncar como una morsa y morder neumáticos de rivales, tiene su propia cuenta de Instagram con más de 1 millón de seguidores, el cual ya tiene un amiguito de Ferrari, el perro de Charles, Leo. Pero lo curioso aquí es que por mucho tiempo su mayor fan fue Pierre Gasly, que seguía la cuenta de Roscoe y siempre le dejaba un like a cada post. Número 14. Entre los pilotos fiesteros, Kimi siempre va a ser el número 1. El finlandés, que una vez se cayó borracho de cabeza desde su yate y se levantó como si nada, reconoció en su autobiografía que pasó 16 días de fiesta entre el Gran Premio de Bahrein y el Gran Premio de España. 16 días en los que literalmente no paró de beber, por lo que obviamente se subió al auto con resaca en Barcelona. Y yo creo que él pensó que todavía seguía borracho cuando tuvo que levantar al ganador de la carrera, Pastor Maldonado. Como dato extra, su autobiografía ni siquiera la leyó, porque confesó que odiaba leer, además de que nunca había terminado un libro en su vida, pero que como este era de su autobiografía conocía algunas partes. Número 15. Ya te conté la historia del Gran Premio de Brasil, Pelé, Schumacher y cómo Kimi se lo perdió por andar en el trono, pero hay otra historia con O Rei, específicamente el Gran Premio de 2002 de Brasil. Pelé recibió el honor de agitar la bandera a cuadros para darle final a la carrera, una muy disputada entre los hermanos Schumacher. Michael venció a Ralph y por lo tanto se transformó en el ganador de la contienda, pero el problema es que no hubo bandera a cuadros. ¿Pero por qué? Bueno, Pelé se distrajo hablando con alguien más en la cabina cuando los autos cruzaron la meta, por lo tanto el brasileño estaba de espaldas, perdiéndose el final. Número 16. Mercedes es uno de los equipos más laureados de la historia, lo ganaron todo desde su debut en la década del 50 con Fangio. Y aunque duraron poco en esa época, ya saben por qué, en el futuro terminaron triunfando en la era híbrida. Pero desde su retorno en 2010 contaron con Michael Schumacher, campeón mundial, y su reemplazo en 2013 fue Lewis Hamilton, que ya se había coronado con McLaren. A esto toca sumar que cuando Fangio pilotó para ellos también era campeón mundial. Cuando Hamilton saltó a Ferrari dejó a George Russell y su reemplazo fue Kimi Antonelli. Por lo tanto, en 2025 las flechas plateadas por primera vez en toda su historia de Fórmula 1 no van a tener un campeón mundial en su plantilla titular. Número 17. Gran Premio de Mónaco 96, una de las carreras más locas de la historia que solo terminaron 3 autos. Un poquito antes, en el warm-up previo a la carrera, David Coulthard se quejó de que no podía ver nada por su visor, por lo tanto se acercó a Michael Schumacher para pedirle un casco prestado, a lo que el Kaiser aceptó sin problemas. La cosa es que todos terminaron retirándose con excepción del ganador, Olivier Panis, además de David Coulthard y Johnny Herbert, por lo tanto tal vez ese casco del Kaiser le dio la bendición para que finalizara esa carrera. Número 18. ¿Qué tienen en común Keke Rosberg, Mika Häkkinen y Kimi Räikkönen, que los tres levantaron el título mundial de Fórmula 1? Bueno, en el caso de Mika fueron 2. Pero la primera persona de la nación del hielo en levantar un trofeo de campeón del mundo de Fórmula 1 no fue ningún hombre, de hecho fue una mujer. Estoy hablando de Nina, la esposa de Jochen Rindt, que lamentablemente perdió su vida en el Gran Premio de Italia de 1970. Por lo tanto, como Rindt salió campeón de forma póstuma, su esposa recibió el trofeo en una ceremonia al final de la temporada. Número 19.
Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Sebastian Vettel son sin dudas de los mejores pilotos de la era moderna de Fórmula 1. Entre estos tres titanes tenemos 13 campeonatos del mundo, por ello es bastante curioso que solo compartieran podio en 3 ocasiones. El primero ocurrió en el Gran Premio de los Estados Unidos de 2012 con Hamilton primero, Vettel segundo y Alonso tercero. La segunda oportunidad fue en el Gran Premio de Canadá de 2013 con Vettel primero, Alonso segundo y Hamilton tercero. Y por último, el Gran Premio de Bélgica 2013 que tuvo el mismo resultado a la carrera de Canadá. Número 20. Toca hablar de la leyenda de John Watson. 5 victorias y 20 podios nos suenan a un número impresionante, pero el piloto norirlandés era alérgico a ganar desde la pole, ya que casi todas sus victorias fueron por una remontada. De hecho, aún ostenta la mayor remontada de la historia de Fórmula 1 largando desde la posición 23 detrás de su compañero Niki Lauda, en la carrera disputada en Long Beach en 1983, donde por cierto Niki Lauda finalizó segundo, por lo tanto le dieron un 1-2 épico a McLaren. Número 21. Solo hay 3 podios en toda la historia con solo campeones mundiales en él. Y ojo, me estoy refiriendo a pilotos que ya eran campeones a la hora de compartir el podio, hay la rareza. El último ocurrió en el Gran Premio de Australia de 2023, donde Max, Hamilton y Alonso subieron a celebrar. Esto rompió una sequía de más de 30 años, ya que el último había ocurrido cuando Senna, Prost y Piquet subieron al podio del Gran Premio de los Estados Unidos de 1991, con el tercero, o bueno primero cronológicamente, ocurriendo en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1953, el cual tuvo a Ascari, Fangio y Farina. Número 22. Jim Clark tuvo 1965 irrepetible. Fue campeón de Fórmula 1, ganó la Indy 500, fue campeón de la Tasman Series e incluso si le contaba los puntos fue campeón de la Fórmula 2. Pero como si todo esto no fuera suficiente, viajó hasta Goodwood para papearse a todo el mundo. Y es que primero ganó una carrera de turismos en un Lotus Cortina. Segundo, ganó una carrera de Fórmula 1 en su Lotus 33, en la que por cierto participaron sus mejores rivales que habían por entonces en Fórmula 1, con Clark cerrando su tarde con una victoria en el Lotus 30 de Resistencia en la Laban Cup. Por lo tanto, se dio el lujo de ganar 3 carreras con 3 autos diferentes en un mismo día. Número 23. El gran Niki Lauda logró muchísimas cosas en la categoría reina, pero una que le fue siempre esquiva era vencer en su casa. Niki había logrado varias poles, pero siempre algo le arruinaba la carrera, hasta que finalmente pudo vencer en su penúltimo año en la categoría en 1984. Lo curioso es que Niki Lauda se puso puntero luego de adelantar a Nelson Piquet. El brasileño tuvo problemas con sus gomas y ya no fue rival. Por lo tanto, parecía que finalmente se acababa la maldición para Niki, pero en los últimos giros se le rompió la caja de cambios. El austriaco ya estaba resignado a retirarse, pero le daba flojera caminar hasta los boxes, así que se puso a probar varias marchas hasta que encontró una que funcionaba. Al final no se metió a boxes y dio las últimas 2 vueltas solo con la tercera y quinta marcha, llevándose así su ansiada victoria. Número 24. Nico Rosberg fue llevado a tal límite en 2016 para vencer a Hamilton que una vez acabó la temporada simplemente renunció. Un ejemplo de todos los sacrificios que hizo es cómo perdió 1 kilo de músculo a propósito exclusivamente sus piernas para así ganar 3 centésimas de segundo por vuelta. Y es que Rosberg confesó que no podía hacer una dieta a mitad de temporada porque no tenía ni la mentalidad y tampoco podía perder más peso. Así que se le ocurrió dejar de andar en bicicleta para perder musculatura exclusivamente en sus piernas. Algo que según él le dio el título, ya que consiguió la pole en Japón donde superó a Hamilton por solo 13 milésimas de segundo. Número 25. Ayrton Senna siempre fue un especialista en lograr poles, pero su temporada 93 no fue nada fácil, y es que nadie podía ante el dominio del Williams de Alain Prost. Pero a fin de temporada un evento fortuito puso a Senna en la primera posición. El brasileño saltó a la pista para dar su vuelta rápida, pero en su segundo giro Ron Dennis le comenzó a gritar por la radio que bajara el ritmo porque no tenían suficiente combustible. El problema es que la radio de Senna no funcionaba, así que dio su vuelta a toda velocidad antes de meterse a boxes, y de este modo accidental consiguió su única pole del año, algo que literalmente dejó al astro brasileño sin palabras frente al monitor, sacándole casi medio segundo a los Williams de Prost y Hill. Si quieren más datos o tienen más datos raros, inútiles o curiosos de la categoría reina, obviamente te invito a dejarlo en comentarios. Como siempre le mando un saludo cariñoso y le agradezco con todo mi corazón a los miembros del canal que hacen posible este tipo de contenido. Y si quieres apoyarme de manera gratuita, puedes hacerlo comentando, suscribiéndote y dejando tu buen me gusta para ayudar con el algoritmo. Y sin nada más que agregar, espero que disfrutaras del video. Como siempre soy Spectrox y nos vemos en el siguiente video.